capítulo 3, verso 8 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer, hablando de Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén a su palabra. Amén. Cerramos los ojos, iglesia, por respeto al Señor. Voy a rogarle al hermano Manuel, si es tan amable, que él me presente en las manos del Señor. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre Santo, primeramente por permitirnos un día más estar en tu presencia. Gracias porque en esta tarde, Señor, tu voluntad nuevamente es de aconsejarnos, de guiarnos, de restaurarnos a través de tu palabra. Quiero rogar, Señor, por esta vasija, por tu siervo, para que tú lo llenes, Espíritu Santo, y lo capacites de una manera extraordinaria, Señor. Amén. Que tu palabra fluya, Señor, en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, por la bendición que se avecina en el día de hoy. Gracias. Te damos gracias. Ponemos, Señor, en tus manos a tu siervo, para que en este día tú uses de él como siempre lo haces. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta oración? Amén. Bueno, hemos leído, hermanos, un pasaje conocido de Adán y Eva, las primeras personas que existieron en el planeta Tierra, Adán y Eva. La Biblia dice que Dios los pone en el huerto del Edén y le dice Dios a Adán: Adán, de todo árbol podrás comer, de todo, menos de uno. ¿Cuál, Señor? El que está en el medio. ¿Y cómo se llama este árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Te doy de todo menos este. Si tienen más de 2000 árboles, come del que quiera, pero de este no. Y Adán coge el mandamiento. Y Adán se lo dice a Eva: Eva, me ha dicho Dios que no podemos comer de este árbol. ¿Por qué? Porque el día que lo comamos, ciertamente moriremos. Y no queremos morir. No, pues no podemos comer de este árbol. Vale, vale. Y la Biblia dice que Adán y Eva estaban en el huerto, pero no podían comer de ese árbol. Permíteme, iglesia, decirte algo con amor y cariño, y ustedes me conocen, ¿vale? Pastor, con su permiso. Qué importante es no querer tocar ni comer lo que Dios ha prohibido. Si Dios te ha puesto en un huerto, hay muchos árboles, hay mucha fruta. ¿Por qué le llama la atención a Eva el árbol que Dios ha prohibido? Miren, yo siempre pongo este ejemplo para llegar al mensaje, José. Y sabemos que Adán y Eva, en este tiempo del huerto del Edén, estaban en la dispensación de la inocencia. Eran inocentes. Eran como los niños pequeños, inocentes, sin maldad, sin pecado. Mira, haz la prueba. A un niño pequeño prohíbele algo. Lo primero que hace es hacerlo. Tú a un niño pequeño le dices: pastor, no metas el dedo ahí, y cuando te descubres va. Pero si te estoy avisando, ¿por qué lo haces? Porque lo prohibido llama la atención. Lo prohibido le llama la atención. Me ha dicho que no lo toque y el niño va. Pues Adán y Eva, en el estado de inocencia, Adán está por el huerto, pero Eva se encuentra sola en un momento determinado. Y aparece el tentador, que Dios lo reprenda. Amén. Y le habla desde el árbol, fíjate. Le habla desde el árbol que Dios prohibió que no lo tocara, que no lo comiera. Y le dice la serpiente: ¿qué te ha dicho Dios? ¿Que no comas del árbol? ¿Acaso crees que vas a morir por comer de un fruto? Bien sabe Él que el día que comas serás como Él, conociendo el bien y el mal. Y ahora la Biblia dice, Paco, que esta mujer, Eva, vio que el fruto era bueno. Vio que el fruto era bueno, como decía Edu. No se puede vivir de lo que
dicho. Yo pregunto algo, hermanos. ¿Cómo puede decir la Biblia que Eva dijo que vio que el fruto era bueno cuando Dios dijo, no lo comas que mueres? ¿Cómo puedes ver bueno algo que te produce muerte, Eva? ¿Cómo puedes ver bueno lo que Dios ha dicho que es malo? Y aquí me hablaba el Espíritu Santo, iglesia, me iluminaba y me decía que importante es vivir de lo que Él ha dicho y no de lo que tú ves y lo que yo veo. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase que dice, yo no lo veo malo? Es que yo no lo veo malo, pero es que no consiste en lo que tú veas, consiste en lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que si lo comes vas a morir, por muy bueno que tú lo veas, va a traer muerte. Pero es que yo no lo veo malo. Si todo fuera como esto, ¿verdad que se dice mucho? Yo no lo veo malo. Mira, si nos llevamos por lo que no vemos malo, últimamente no vemos malo nada. Si es que ya nada es malo, ¿no te das cuenta que nada es malo? Como dijo un hombre de Dios en una reunión de obreros, antes nos acusaban de fanáticos y ahora nos acusan de libertad. Todo es bueno, no pasa nada. ¿Qué malo es esto? ¿Qué malo es esto? Pero si Dios ha dicho que es malo, aunque tú lo veas bueno, no quiere decir que es bueno. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo nos da a Paco una revelación y dice que la serpiente engañó los sentidos de Eva. Es decir, le engañó en su visión. Lo que tú ves, voy a ponerte lo bueno. Qué malo es que veas bueno cuando Dios ha dicho no lo tomes, que es malo. Hermano, el pecado es malo. El pecado te mata por dentro. El pecado te separa de Dios. El problema es que decimos, yo no lo veo malo. ¿No lo ves malo? Mira a ver cómo está tu intimidad. Señal de que estamos muy lejos. Qué malo es ver bueno lo que Dios ha dicho que es malo. ¿Estás de acuerdo conmigo, iglesia? Si estás de acuerdo, levanta tu mano y grita para Dios un fuerte aleluya. Y vio Eva que era bueno y comió. Ahora sí, pastor, con todo su permiso. Eva comió. Cuando Eva come, el estado de la inocencia se marcha. Ha entrado el pecado en ella. Y ahora dice, y Eva le dio a Adán también. Toma, Adán, come tú también. Pero ¿por qué me das a mí? Come tú también, come tú también. Es que el problema no es que hay gente que peca, es que quiere que todos pequen igual que él. Toma, peca tú también, Adán. Hombre, si tú no lo ves malo, haz lo que quieras. Pero no induzcas a otros que hagan lo que tú ves bueno, porque Dios ha dicho que es malo. Toma, Adán, come tú también. Y Adán, en obediencia a su mujer, comió del fruto que Dios le prohibió. Y cuando come, los ojos se le abren. Se ven de una forma que nunca se habían visto. Cogen hojas de higuera, se tapan. Pero escucha, lo más importante, pastor, y entra el mensaje con su permiso. Lo importante es que estaban en pecado, pero seguían en el huerto. Se taparon con dos hojas y estaban en el huerto. Y iban con los animales igual. No pasa nada, no pasa nada. Estamos en el huerto todavía. Pero la Biblia dice en el texto que hemos leído, pero de repente aparece una voz en el medio del huerto. ¿Y quién está hablando? Dice, es la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto de Edén. Y cuando viene la voz de Dios, dice la Biblia que Adán se esconde. Se esconde detrás de un árbol. Y Dios preguntando, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, Eva, ¿dónde estáis? Y dice, Señor, tuve miedo porque escuché tu voz. Aquí esto me llama la atención. Y lo digo, ya hagan ustedes lo que quieran, ¿vale? Pero Señor, si han pecado, si tú sabes que han pecado, ¿qué hacen en el huerto? Y dice Dios, es que no los quiero sacar del huerto antes de que se arrepientan. Han pecado, pero los dejo en el huerto. Necesito que mi voz se pasee para que vean su estado. Porque mientras pecan y mi voz no viene, siguen en el huerto como que no pasa nada. Pero aparece la voz. ¿Cuántos creen que necesitamos con urgencia la voz de Dios en las iglesias?
que levanten las manos y griten aleluya. Aparece la voz de Dios en el huerto y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y dice Adán: Señor, tuve miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Tengo miedo de tu voz. Ay, Dios mío. Tuve miedo de tu voz. Y yo le pregunto a Adán: ¿miedo de su voz? Pero si su voz te sana, si su voz restaura, si su voz crea, si su voz te sana, ¿cómo es que tienes miedo a la voz? Si la voz de Dios es buena. Le dice Adán: ya, pero mi estado no es bueno. La voz se sigue escuchando, pero hay un efecto diferente en la persona que escucha. Ahora sí lo voy a decir, pastor, con todo su permiso. La voz de Dios es la misma, pero el estado del hombre es diferente. La misma voz que primero le hace bien, ahora la voz de Dios viene y tiene miedo el hombre y se esconde. ¿Por qué te escondes a la voz de Dios? No es la voz, es mi estado, que he pecado delante de Dios. Y esa voz me mete miedo, no porque la voz sea mala, es porque me estoy descubriendo mi estado. Porque una de las cosas que hace su voz es descubrir tu estado del secreto. Lo que nadie ve, lo que nadie conoce. No sé lo que tiene su voz, no sé lo que tiene su palabra, pero saca a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Tuve miedo a la voz. ¿Saben ustedes que hay gente que tiene miedo a la voz de Dios? ¿Saben por qué? Hay un texto que dice: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran buenas. Mira, te voy a poner un ejemplo, hermanos, y ya finalizamos. José, si viene a la iglesia un hermano que conocemos que Dios lo utiliza mucho en profecía, y como le digas tú a más de uno: este hermano es muy usado en profecía, y Dios habla y descubre, más de uno no viene. Porque tiene miedo que se descubra. Porque la voz de Dios descubre. Pero hay algo que descubre más que una profecía. Es la palabra predicada. No hay profecía más segura que esta palabra es lo que saca a luz lo oculto. Y Adán se esconde. ¿Me permiten, iglesia, decirlo con amor y cariño? Que no te tienes que esconder. No hay tiempo para esconderse. Es tiempo de arrepentirse y salir a la luz. Y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y su Santo Espíritu nos santifique. Hermanos, perdonadme. Pastor, ¿lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Adán peca. Y siempre hemos dicho: el pecado sacó a Adán del huerto. Mentira. Adán pecó y seguía en el huerto. Fue Dios que lo sacó del huerto, porque el pecado, cuando pecas y lo ocultas, no te mueve de tu lugar. El pecado lo que quiere es que estés pecando en el lugar que estás. El pecado no te mueve de tu sitio. El pecado lo que quiere es que sigas en el huerto pero pecando. Pero Dios, que es la santidad, no puede esconderse el hombre de Dios. ¿Ustedes creen que el hombre se puede esconder de Dios? Dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y ya termino. Pero Señor, ¿no sabes dónde está Adán? ¿No sabes que está escondido? Dice: sí, lo estoy haciendo por él. Le estoy dando la oportunidad de que se arrepienta. Le estoy diciendo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque he venido al huerto y no te veo. Estás escondido, pero Dios lo sabe todo. ¿Qué te crees, que Dios no lo sabe todo? Pero Dios es tan bueno y tiene tanta gracia y tiene tanta misericordia que Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Como diciendo: si sales y te arrepientes, te perdono. ¿Dónde estás? Y esto lo que me llama la atención es que el hombre cuando peca se esconde. Menos mal que tenemos un Dios que va en busca del hombre que peca para salvarlo. Menos mal que tenemos un Dios que cuando el hombre peca, es Dios el que lleva la iniciativa de salvación. Y dice: ¿dónde está el hombre? Se ha perdido. Mientras el hombre se esconde, Dios va a su encuentro. Y hoy le he venido a decirte, iglesia, que hoy Dios ha venido a tu encuentro. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte. Pero la condición es esta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Estás en la santidad?
¿Estás en la obediencia o estamos escondiéndonos porque no andamos bien delante de Dios? Mira, el pecado que cometió Adán y Eva no lo sacó del huerto. Seguían en el huerto todavía, entre los árboles del huerto, y se taparon con hojas del huerto. Esto es muy fuerte lo que voy a decir. Se taparon con hojas del huerto. ¿Lo digo? Amén. Es que me da miedo, ¿lo digo o no lo digo? Amén. Estaban en el huerto, habían pecado y se taparon con hojas del árbol del huerto. Es que es muy fácil tapar un pecado con cosas del culto. Es muy fácil. Pero es que Dios te ve. Y Dios dice: Adán, ¿dónde estás? Que no te encuentro donde te dejé aquí en la santidad, en la consagración, y ahora estás escondido. Es que tuve miedo. Ah, que tuviste miedo, ¿pero por qué? Porque he pecado. Ah, Dios mío. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí pecan delante de Dios? Ah, pensaba que solamente pecaba yo. Todos pecamos delante de Dios. ¿Quién no peca? ¿Y qué hago? ¿Peco y me escondo? No, peco pero me arrepiento. Peco pero me pongo de rodillas y pido perdón. Peco y me arrepiento y dejo de pecar. Amén, aleluya. Porque el pecado de Adán y de Eva no los movió del huerto, pero rompió la vida de Dios por dentro. Se secaron por dentro, se rompió la comunión. Pero se taparon con hojas de higuera y iban andando por el huerto como que no pasaba nada, hermano. ¿Cómo que no pasa nada? No pasa nada hasta que aparece su voz en el huerto. Y apareció la voz de Dios y le dijo a Adán: ¿dónde estás tú, Señor? He pecado. Y ahora le dice Dios: hombre, Adán, si es que he venido a dar una vuelta contigo por el huerto y no estabas, ¿dónde estás? Es que me he escondido porque tuve miedo de tu voz. Escúchame, no tengas miedo a la voz de Dios. Arrepiéntete cuando Dios te hable. No hay cosa, iglesia, y termino, no hay operación para mí. No hay operación más fuerte del Espíritu Santo que el arrepentimiento. ¿Para qué quieres que Dios te sane si no te arrepientes del pecado? ¿Para qué quiero un milagro si sigo pecando? No quiero, Señor, convence de pecado. Límpiame, convénceme. Ese es el Evangelio. El Evangelio es más que una sanidad física. El Evangelio es sanidad interior, del alma y del espíritu. ¿Cómo está tu alma delante de Dios? ¿No creéis, pues, iglesia? Y ya termino. ¿No creen ustedes que necesitamos vivir continuamente pidiendo perdón y arrepentimiento al Señor? Yo lo creo. Amén. Mira, hermanos, cierro la Biblia, como siempre digo. La otra vez estaba yo en mi casa estudiando la persona del Espíritu Santo. Y mientras estudiaba, el Espíritu de Dios me iluminaba y me decía: hay personas que se han acostumbrado a vivir dentro del huerto, coger 4 hojas del huerto del Edén, pero nunca piden perdón por su pecado. Qué bueno. Y yo decía: pero ¿cómo podemos vivir sin pedir perdón? ¿Cómo podemos vivir sin una vida de arrepentimiento? Porque están en el huerto y piensa que por estar en el huerto de la iglesia son salvos ya. Y piensa que por tener hojas de la higuera del árbol del huerto, que por tener un cargo o por orar en voz alta ya son salvos. ¡Que no! Que la vida del Espíritu tiene que fluir por dentro. Y esto fluye cuando te arrepientes delante de Dios. Yo pregunto, ¿habrá alguien hoy aquí que quiera pedir perdón al Espíritu Santo por aquello que sabe que ha cometido que no ha agradado a Dios? Yo soy el primero que tiene que pedir perdón a Dios. Yo ya he terminado. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos, 2 minutos con el permiso del pastor. Vamos a orar a Dios, pero te pido en el nombre del Señor que no ores por sanidad ahora. Y no ores por nada. Solamente di: Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre. Perdóname, Dios mío, por estar en el huerto pero viviendo lejos de ti. Perdóname. Perdóname por estar en el culto y alejado de tu presencia. Pide perdón ahora, iglesia.
Arrepiéntete delante de Dios y ruega al Espíritu Santo que venga sobre ti, que te santifique, aleluya, que haga esa obra de santificación en tu vida. Gracias, Espíritu.